Dice Isaías 28:5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Gracias te damos, Padre poderoso, eres bueno, maravilloso. Bendiga a cada una de las personas en este lugar que escuchan su palabra, Jehová, y bendiga a las personas en todo lugar donde usted lleve su palabra. Le adoramos y le exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 28, verso 5 del libro de Isaías dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Aleluya. Este texto nos habla muy claramente el propósito y el éxito de ser cristiano. Aleluya. Que es Jehová, dice, será por corona de gloria. O sea, Jehová es la corona, es la parte más alta de nuestro pensamiento. Quiere decir, y por eso Dios, Jehová Dios, puso su nombre, ¿verdad? Porque su nombre es para vivir. Y la gente que va a poder lograr vivir va a poder pensar en el nombre de Jehová. Porque Jehová Dios es la corona. O sea, que es lo que se le llama en el Nuevo Testamento la corona de la vida, ¿verdad? Porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, decía él. Pero refiriéndose que voy al Padre, decía, nadie viene al Padre si no es por mí, decía él, ¿verdad? O sea que la gente dice, ¿cómo voy a llegar a la vida? Es llegar al Padre, ¿verdad? Él decía, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, llegar a Jehová. Eso es lo que Dios quiere, lo que Jesús explicaba, y es el propósito, la meta que Dios nos ha trazado a todos los seres humanos. Por eso dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. O sea, que es lo que sostiene nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento, la diadema, como cuando dice ahí, se refiere a que los seres humanos no pueden controlar los pensamientos. Pero como con el nombre de Jehová sí se puede. Con el nombre de Jehová sí se puede. Y esa es la tarea que hay que hacer. Toda persona tiene que trabajar para alcanzar a tener esa corona, esa diadema. Y como dice el verso 6, dice, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Ahí está. O sea, que eso es lo más difícil. La batalla es aquí, en el pensamiento, ahí es. Por eso los profetas antiguos eran calvos, eran pelones. Usted mira que la mayoría de la gente y los hombres se les cae el pelo, y los hombres que más tienen influencia y que tenían mucha influencia en aquel entonces, como Eliseo, como Elías, todos estos hombres eran hombres calvos. ¿Por qué? Porque la batalla es aquí. La batalla es en el pensamiento. Ahí es donde se dice por fuerza. O sea, la gente no consigue fuerza porque la gente no lucha, no trabaja por pensar en el nombre de Jehová. Y esa es la meta, esa es la corona. Eso es lo que Jesús decía, que el ser humano tenía que perseverar. Por eso dice el verso 6, dice, y por espíritu de juicio. Ahí está, mire, o sea, el nombre de Jehová le sirve para todo, para que le funcione bien su vida, su interior. Y dice, por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en el pensamiento, en la puerta que dice ahí. O sea, a los que rechacen la batalla. Esa es una batalla. Esa es la batalla que le toca a usted y me toca a mí. Es la batalla de pensar en el nombre de Jehová. Esa es la gran batalla. Esa es toda la gran batalla. ¿Por qué?
Porque todos los seres humanos se terminan por lo que piensan también. Los seres humanos tienen tres grandes debilidades que los seres humanos no han podido vencer esas tres grandes debilidades, ¿verdad? Y esas tres grandes debilidades que los seres humanos les afecta su vida, que Jesús les decía, la polía, el orín y los ladrones, ¿verdad? O sea, son tres cosas que a los seres humanos eso los consume, ¿verdad? O sea, la gente se pregunta cómo vamos a dejar de envejecer, dice, ¿verdad? Tiene que pensar en Jehová y alcanzar esa corona, que es el nombre de Jehová. Porque el ser humano tiene una batalla ahí y las personas tienen ahí su debilidad en lo que piensan, ¿verdad? Lo que uno piensa, eso es lo que lo hace débil. Y por eso los profetas antiguos no podían vivir, ¿verdad? Y las tres cosas que el ser humano tiene y no puede vencerla es pensar en la mujer, por ejemplo, pensar en la mujer, ¿verdad? Que es una debilidad. Otra debilidad es pensar en los hijos. Otra debilidad que con esa debilidad los siervos de Dios no pudieron vencer la batalla. Y la tercera debilidad es pensar en la riqueza, o sea, pensar en el dinero. Las tres cosas que consumen la vida de los seres humanos. Por eso en la historia usted va a ver cosas asombrosas, ¿verdad? Cómo los hombres experimentaron cosas que los desgastaron totalmente, ¿verdad? Por ejemplo, usted mira aquí en el libro de Segunda de Samuel, mire cómo dice, ¿ve? Primera de Reyes, dice, o Segunda de Samuel, vamos a empezar con este capítulo 18 de Segunda de Samuel, dice, mire cómo dice, ¿ve? La debilidad del rey David. ¿Cuál era la debilidad del rey David? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre se terminó? Cuando usted observa el cuerpo del ser humano, cómo se deteriora, cómo se envejece, cómo se desgasta, usted mira un ejemplo aquí, que este hombre tenía un hijo, dice el capítulo 18, verso 5, dice, y el rey mandó a Joab. Joab era el sobrino de este rey David y era el general. Y este hombre le dijo y a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Ahí está, ¿sí? Al joven Absalón. Absalón era uno de los hijos de David. Era uno de los hijos de David y David puso su amor, su pensamiento en este hombre. Era su hijo. ¿Y qué pasa cuando un padre pone su pensamiento en sus hijos? Sus hijos se descontrolan, se vuelven rebeldes. Cuando un padre pone su pensamiento en sus hijos, porque pensar es el mundo espiritual. Pensar es lo que se le llama el mundo espiritual. Y cuando un padre pone su pensamiento en un hijo, eso hace un movimiento espiritual que le produce un desgaste enorme, que es lo que se le llama el orín, ¿verdad? Y este hombre llamado David mandó y dijo otra vez, dice el verso 5, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey la orden acerca de Absalón y a todos los capitanes. Mira, o sea, no vayan a tocar a Absalón. Y Absalón quería matar al papá. Por eso es que los hijos tratan de matar a los padres. Y cuando los hijos son rebeldes y los padres tienen hijos rebeldes, no saben que los hijos lo único que desean es que usted se muera. Cuando usted tiene hijos rebeldes, lo que quieren es que que usted se muera. Por eso usted mira cuántos muchachos
joven que es rebelde con sus padres y no saben por qué. Porque cuando los padres se concentran, en los hijos entran espíritus. Y en este joven era muy bien parecido el Absalón, era un hombre muy arreglado, casi como dice, era una belleza de hombre, ¿verdad? Y David se enamoró de este hijo. Y David, al concentrarse en este hijo le entraron espíritus. Y este hijo se volvió rebelde contra su padre. Se volvió rebelde que aún logró hacerle una conspiración. O sea, le quitó del trono y David se lo cedió. Se lo cedió porque David amaba demasiado a Absalón. Era la persona de confianza en su vida. Y por eso es una de las debilidades que la gente no puede vencer. Y este David llegó a tal extremo que el orín se lo comió. Mire cómo dice aquí en el libro de Primera de Reyes. Mire. Dice capítulo 1. Primera de Reyes capítulo 1. Mire a qué nivel llegó David. Solo por concentrarse o enamorarse, vamos a decir, de su hijo. ¿Sí? Dice, verso 1, dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Imagínense, llegó a perder toda su energía este hombre que ni siquiera producía calor. ¿Qué le parece? Imagínense cómo es de dañino pensar y concentrarse en los hijos. Que este hombre perdió hasta la fuente de calor, ¿verdad? Que el calor siempre nace del pensamiento, de ahí se riega en todo el cuerpo. Por eso uno lo tiene arriba y uno aquí tiene el cabello y aquí es donde suda bastante. Cuando uno corre, hace ejercicios de cualquier cosa o está haciendo calor, suda su cabello. Porque de ahí el calor se expande para todo el cuerpo. Y David ya no lo producía. ¿A causa de qué? De que él se había concentrado y se había enamorado de su hijo. Y como a su hijo lo habían matado, ¿verdad? Porque también los padres eso lo tienen que experimentar. Al concentrarse demasiado en sus hijos, entonces los hijos los pierden también, ¿verdad? Y esas experiencias eran duras para estas personas. Y David ahí se consumió. Por eso cuando Jesús vino, Él decía que el que no renuncia a padre, madre, mujer, hermanos, hijos, todo lo que es su familia no puede vivir, o sea, no puede ser mi discípulo. Por eso la gente no puede vivir, porque las personas ocupan su pensamiento que fue diseñado para pensar en el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová es la corona de gloria, Él es la corona de la vida. Por eso cuando usted mira el nombre de Jehová, siempre concéntrese en Él. Si usted quiere recuperarse, tiene que dejar de pensar en sus hijos, ¿verdad? Tiene que dejar de pensar en sus hijos y entonces de ese modo usted eso le va a ayudar a recuperarse. Por eso la palabra habla de que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, ahí es donde usted tiene que trabajar, en su pensamiento. Ahí es donde usted dice, si me concentro en mis hijos, ellos se van a descomponer y van a ser rebeldes. Por eso usted mira, todo hijo que es rebelde, lo primero que tiene que hacer un padre es dejar de pensar en esos hijos. Porque se preguntan que por qué los hijos son rebeldes. Porque los padres se concentran en ellos. Y al concentrarse, todo el mundo espiritual en que vive la persona se inclina a la adoración hacia ese hijo. Porque a nosotros nos diseñó Jehová para pensar en Él nada más. Para pensar en Él, ¿entiende? Y la debilidad de este hombre era su hijo Absalón. Y mire que hasta qué punto llegó David. Dice otra vez el capítulo 1, verso 1, mire, cuando el rey David era viejo
y avanzado en días le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue. Mire, y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. ¿Qué le parece? Imagínese. Y ahí donde le trajeron algo que le producía energía, que era una joven, ¿entiende? Pero aún él así no pudo vivir, porque el pensamiento, uno tiene que concentrarse en Jehová. Si uno no se concentra en Jehová, no puede vivir, no puede vivir, no puede vivir. Y entonces ahí es donde hay un desgaste enorme. Y mire cómo dice aquí en el mismo Primera de Reyes, capítulo 11. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 11, verso 1 dice. Aquí está la otra debilidad, que es concentrarse en la mujer, y la mujer no tiene humildad. Así es, mire cómo dice, ¿ve? Pero el rey Salomón amó. Cuando dice amó, quiere decir que le sirvió. Cuando una persona ama, le sirve a las personas. Y este hombre amó, o sea, se entregó a servirle a estas mujeres. Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales, mire, Jehová había dicho, a los hijos de Israel no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahí está, mira, ahí está. Esta es la otra debilidad de los hombres, que es concentrarse en las mujeres y que no conocen y no sirven a Jehová. O sea, eso también trajo que este hombre fuese perdiendo sus capacidades, porque eso es lo que se llama la polía. La polía, por eso dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Una mujer humilde puede mantener una familia viva durante mucho tiempo. Pero la mala dice que es como carcoma en sus huesos. O sea, Salomón, al concentrarse en estas mujeres, sus huesos le dolían. Él sentía dolor en sus huesos y él quería quitarse aquel dolor, pero no podía. Por eso Salomón hacía fiesta, para evadir este problema que él tenía, y él hacía fiestas, hacía convivios, hacía todo, bebía y se embriagaba y hacía un montón de cosas Salomón, porque quería evitar el dolor en los huesos. Y el dolor en los huesos le venían porque él se concentraba en aquellas mujeres. Así es. Y entonces este hombre no duró mucho, duró aún menos que su padre David. Por eso se le llama la polía, ¿verdad? Esa produce polía, o sea, la polía era concentrarse en aquellas mujeres, y Dios les había dicho que ni siquiera se llegasen a esas mujeres, que ni siquiera se llegasen a esas mujeres, ¿se entiende? No se podían ni siquiera enamorar de esas mujeres, ¿verdad? Y por eso es que usted mira, en este tiempo también usted mira cuánto hombre, como yo tenía un amigo que vivía bien enamorado de la mujer, ¿verdad? Y yo miré que el hombre se iba blanqueando la cabeza y se iba blanqueando la cabeza. Yo me quedaba asustado porque él solo de ella hablaba, y solo de ella hablaba, y solo de ella hablaba. Y entonces ahí es donde yo me fijé, y aquel hombre, mire, se fue blanqueando y se fue haciendo así como cusquito, ¿verdad? Porque los huesos se van debilitando, se van poniendo, se van pandeando, como dice. Y solo es por pensar en la mujer. Y este hombre cometió ese error, dice, se llegó a ella, pues se juntó Salomón con amor. Mira, ahí está. Con amor.
así es. Y entonces por eso este hombre no podía seguir viviendo, y después él descubrió que ese era su problema, y por eso él decía: he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, porque él se angustiaba exagerado. Se angustiaba exagerado, y él decía: eso es lo más amargo, más que la muerte, decía él. Y por eso Salomón se consumió, como dice aquí, mire, en el libro de Eclesiastés capítulo 12. Por eso él quedó de consejero nada más y no pudo durar más, porque él tenía que renunciar, como Jesús decía: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, la gente por eso no puede vivir, porque se concentra en una cosa o se concentra en otra, ¿verdad? Y entonces ahí es donde la gente cae, ahí es donde la gente cae. Y usted puede ver estos hombres cómo se consumieron, porque la debilidad más grande de los siervos de Dios son la mujer o los hijos, ¿verdad? La mujer o los hijos. La debilidad del primer hombre llamado Adán era la mujer. O sea, Adán cuando miró a Eva se asombró y dijo: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se enamoró tanto que solo pensaba en ella. Sí, en ella. Y en este tiempo a la mujer por eso se le canta, para que el hombre se muera, ¿verdad? Para que el hombre se muera, y la ponen a que le cante y que le cante y que le cante, que la adore, que piense en ella, porque ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es ver cómo inclina el pensamiento del hombre hacia lo que le destruye, ¿verdad? Porque el diablo viene, como Jesús decía, a hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Por eso usted va a ver toda la historia, usted va a ver que aún el mismo Abraham se enamoró de los dos. Se enamoró primero de Sara, estaba enamorado y se llamaba Saraí. Saraí, que quiere decir princesa mía. Mire, ese Abraham a su Sara la amaba exagerado, pero Jehová le dijo: bueno, te la voy a quitar. Y se la quitó para que él pudiera vivir, y se la quitó porque si no, no podía vivir. Y viene y le nace el hijo llamado Isaac. Y viene Abraham y se enamora también de su hijo. Y dice Dios: ve. Y entonces le dijo: ve y sacrifica tu hijo en el monte Moriah. Ahí está, mí. A quien amas, le dijo a mí. ¿Qué le parece? Abraham estaba enamorado también de su hijo. Así es. Y eso es la polía, el orín, ¿sí? Y la otra es el dinero. Que las personas, cuando se concentran en el dinero, eso lo descontrola, como dice otra vez en el libro. Bueno, voy a leerle primero esta debilidad de este hombre. Mire cómo dice, capítulo 12, verso 1 de Eclesiastés, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Por eso es que él sabía que él no se había concentrado en Jehová. Por eso dice: aprende desde tu juventud a pensar en Jehová. Aprende. Por eso uno tiene que concentrarse en Jehová. En Jehová. ¿Para qué? Para que el cuerpo, antes que vengan los días malos, dice. Y los días malos es cuando el cuerpo empieza a fallar, empieza a envejecer, empieza a consumirse. Mira, y estos hombres tenían esa debilidad. O sea, todos los hombres en la Biblia tenían esa gran debilidad. Porque los hombres que no tenían familia, como Eliseo o como Elías, estos hombres se angustiaban. Porque estar solo es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Estar solo es una de las cosas más difíciles. Como el mismo Jehová dijo: no es bueno que el hombre esté solo, dice. Le haré ayuda idónea. O sea, la mujer es ayuda, pero no es Dios para concentrarse en ella, ¿entiende? Porque la mujer es linda y todo, pero no es Dios. Pero la serpiente sí dice que es Dios y no es así.
¿Entiende? Y por eso este Salomón decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Mira, ahí es. Por eso Salomón también tuvo Sansón tuvo esa debilidad, que se enamoró de aquella mujer. Al concentrarse en aquella mujer, le entró una angustia mortal. O sea, le dolían los huesos exagerados. La polía se lo empezó a comer. Hasta perdió sus ojos porque él se concentró extremadamente en aquella mujer. Oiga bien, porque eran mujeres que no temían a Jehová. Por eso Abraham era uno de los hombres más inteligentes que habían, porque Dios le había enseñado que lo más importante que un hombre puede tener es una mujer que tema a Jehová. Y por eso cuando tenía su hijo Isaac, él decía, sabía que cualquier mujer lo iba a deshacer, lo iba a moler, porque son mujeres que no temen a Jehová, o sea, mujeres que hablan y discuten, o sea, son mujeres que no sirven. Y por eso le dijo al siervo, ve y te juramentaré por Jehová que no tomarás de las mujeres de Canaán en las cuales yo habito. Ahí está, mire, porque él sabía que aquellas mujeres eran un desastre, eran la pura polía, ¿entiende? Eran la mera polía. Y por eso Abraham había estudiado cuando Dios le sacó del corazón a Sara y le sacó del corazón a Isaac. Había dicho que lo más importante que le podía conseguir a su hijo era una mujer, una mujer. Y por eso lo juramentó y le dijo al siervo, mira, y me vas a traer una mujer que no sea de estas de acá, de estas no. ¿Para qué? Eso es un desastre. Sí. Y así es. ¿Y por qué? Y por eso le mandaron a traer por medio del Espíritu de Jehová a Rebeca. Ahí está, aquella mujer, mire, aquella mujer tan especial, una mujer que no hablaba, así es. Una mujer muy prudente, una mujer que no andaba en líos ni nada. Una mujer muy especial, mire. Y aquella mujer le cuidaba la vida a Isaac, sí. Y aunque Isaac tenía su debilidad, que se enamoró uno de sus hijos, que era Esaú, así es. ¿Qué le parece? Y aquello lo desgastó un poco, porque él amaba a Rebeca, pero tenía su hijo Esaú, que Esaú era rebelde, ¿verdad? Era rebelde. Y ese amor hacia ese hijo le desgastó sus ojos. Porque la gente se pregunta de dónde viene todo el envejecimiento de nuestro cuerpo. Es de concentrarnos en esas tres cosas. En los hijos, en la mujer y en la riqueza. Tres cosas que usted piensa en ellas, quizás las siente deliciosas, pero eso produce un desgaste. Y por eso Salomón decía, mire cómo dice el verso 2, dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Ahí está, miren, los guardas de la casa le temblaban. O sea, tenía temblazón, tenía síndrome de Parkinson Salomón, le temblaban las manos. Oiga bien, así estaba, ¿ves? ¿Pero por qué? Porque él se concentraba en las mujeres. Él se concentraba en aquellas mujeres que no tenían temor de Jehová, no eran humildes aquellas mujeres. Y por eso dice, antes de que los hombres, los que guardan, dice mí, y los hombres fuertes se encorven. O sea, le dolían las rodillas a él. O sea, le dolía todo. Y se encorvaban, le dolían las rodillas, ya no tenía fuerza en sus rodillas, las tenía endebles y estaba frágil. Salomón, por eso él decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí?
¿Qué le parece? Y por eso él sabía que no podía él avanzar más y vivir. ¿Y por qué? Porque él se había enamorado. Mire. Y dice, y las puertas de afuera. Pero voy a leer la parte final que dice, y las hijas del canto serán abatidas, o sea, la garganta, o sea, cuando ya le temblaba la voz a él, ¿sí? O sea, ya no podía hablar, ya no tenía potencia en su voz, ya se le había acabado la potencia. Imagínense qué gran problema el que él tiene que resolver el ser humano, pensar en el nombre de Jehová. Porque si la gente no piensa en el nombre de Jehová, queda abatida. Las personas quedan abatidas y usted va a ver cuánta gente se ha muerto porque se concentran en los hijos o se concentran en alguien que aman mucho y esa persona no son personas que temen a Jehová, que no tienen humildad. Por eso que habla aquí en el libro otra vez de Isaías capítulo 28, mire cómo dice, otra vez dice, ¿ven? Otra vez dice, por eso dice el 28:5, dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria. Ahí está, mire, esa es la corona de la vida. Y llegar ahí es lo que usted necesita para vivir, llegar ahí. Si usted no piensa en eso, usted se le va a terminar la vida. Es fácil morirse aquí, es fácil. Aquí se mueren millones de seres humanos, porque el diablo los educa, los forma y les destruye su vida. Y por eso usted mira cómo las mujeres, cómo destruyen sus hijos y destruyen ellas solas, celebrándole, haciéndole culto a sus hijos, celebrándoles cumpleaños y todo, y eso les produce dolor y las consume a las mujeres, porque esa es el orín. Y por eso Jesús decía que no hay que hacer tesoros. Y dice aquí, mire, en aquel día Jehová de los ejércitos serán por corona de gloria y diadema de hermosura el remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en el pensamiento. Y dice el 7, pero también estos erraron con el vino. Mire, y con sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino y se aturdieron con la sidra. ¿Qué le parece? O sea, ¿qué produce pensar en el dinero? Produce trastorno. Se trastorna la gente. O sea, tiene trastornos mentales las personas cuando piensan en la riqueza. O sea, imagínense, 3 cosas tan difíciles que la gente no las puede dejar, que es pensar en los hijos, enamorarse de los hijos, enamorarse de la mujer o pensar en la mujer y enamorarse de las riquezas. Y uno observando durante años, he visto pasar gente, y observo y mira que cómo la gente se concentra en uno de estas 3 cosas. Y hay unos que se enamoran de las 3 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Se enamoran, como dice una canción, vea, 3 cosas hay en la vida, dice, ¿verdad? Y le ponen el dinero ahí, ¿sí? Y amor, dice. ¿Qué le parece? Que se enamore. Y no, eso produce un desgaste enorme. Y por eso los sacerdotes, los profetas, tenían esa debilidad que era que se concentraban exagerado en el vino, y entonces por eso se trastornaban y el pensamiento se turbaba. Por eso usted mira que usted no encuentra gente cuerda casi, porque se concentran demasiado en el dinero. Y eso es lo que hace, y por eso dice, fueron trastornados, se entontecieron con la sidra, fueron trastornados con el vino. Oiga bien, ese es otra gran debilidad de los seres humanos. Y cuando uno piensa en el dinero, entonces vienen lo que se llaman los ladrones, minan
y hurtan. Y miren, y entonces a la gente le pasan, le roban, lo asaltan, lo secuestran, lo extorsionan, cualquier cosa, porque no sabe que es que se concentra en el dinero. Y entonces esas tres debilidades, imagínense, para poder alcanzar la corona de la vida. Y por eso Jehová le da fuerza cuando usted rechaza la batalla en la puerta. Mire, cuando usted rechaza la batalla en su pensamiento, usted puede practicarlo 1 hora al día y decir, voy a pensar solo en Jehová y confía en Jehová. Y esa es una tarea, porque si no logra eso, no puede vivir. Jesús decía, mire cómo dice aquí en el 26.3, vuelvo al 26.3, dice, tú guardarás, mira, en completa paz. Ahí está. Ahí es donde usted empieza a pensar en Jehová. Tiene que aprender a pensar en Jehová, porque no va a encontrar paz en sus hijos. En la mujer, las mujeres son bellas, pero producen un desgaste enorme. O sea, hace que su piel se deshaga, los huesos le duelan a la gente y uno se asombra, ¿verdad? Porque es difícil encontrar una mujer que no hable y que no se meta a pleitos. No, es difícil, ¿entiende? Y entonces eso, y por eso la gente tiene que hacer esa tarea. Y cuando dice ahí, tú guardarás, imagínense, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Oiga bien, cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está. O sea, tiene que aprender eso. Cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso Jesús decía, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Solo ahí está la salvación. Cuando habla de eso, está hablando de la salvación, de vivir, que la persona puede vivir si aprende a pensar en Jehová. ¿Cómo usted va a notar que usted piensa en algo? ¿En qué piensa usted? ¿Sabe en qué piensa usted? En lo que usted platica. Así es. Mire, usted se pone a platicar con una persona, le empieza a hablar de los hijos, que mi hijo aquí, que mi hijo acá, que mi hija acá, que mi hija esto, que mi hija acá, que fulana esta, que fulana acá, que... Y usted mira, dice usted, esta persona tiene en su pensamiento sus hijos, así es. Hay otros hombres, no, que la mujer aquí, que mire que esta mujer es bien difícil, ¿por qué las mujeres son tan complicadas? No, oiga bien, el problema es que uno se concentra en aquello y es prohibido. Se concentra y ahí está la polía y el orín, ¿entiende? Y está en donde los ladrones minan y hurtan, que son las riquezas. ¿Qué le parece? Entonces, todos estos hombres tuvieron estas debilidades. Mira. Y por eso es que dice, voy a leerle aquí en el capítulo 52 de Isaías. Mire qué bonito, ¿ve? Por eso la palabra de Jehová es preciosa, ¿verdad? Por eso le voy a leer el 50, verso 9. Mire, Isaías sabía eso. Pero Isaías era un hombre que él estaba solo, pero él sabía que no era fácil y por eso lo persiguieron. Como dice en el libro de Hebreos, que unos murieron aserrados. Y este hombre lo perseguía el diablo y él no supo cómo cubrirse porque estaba solo, no tenía nada, pero ni hermanos en Cristo, como dice, tenía que le echaran un fresquito, una horchatita por ahí, ¿verdad? Nada. O sea, mire cómo dice, ¿no? He aquí, dice, porque él se había descubierto eso, y dice el 50, verso 9, dice, he aquí que Jehová Dios me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Mira, sentí una gran confianza en Jehová, o sea, sentía paz enorme, pero mire cómo dice, he aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Mire, él sabía que todos andaban pensando o en el dinero, o en la mujer y en los hijos, y él no, porque él era un hombre solo. Pero el problema de estar solo es que se siente una soledad
enorme, como que le han amputado toda la vida y le han amputado todas las piernas, los brazos, como Jesús decía, que es tan pesado entrar a la vida, que decía Jesús, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mira. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtala. O sea, y si tu ojo te es ocasión de caer, córtala. O sea, se refería a las mismas tres cosas. Si algo usted lo hace caer, arránquelo, si es. Arránquelo. Yo por eso siempre le digo a Dios, yo no puedo hacer esto, Jehová, pero usted sí me puede ayudar. Y Jehová siempre me guarda. Y yo le digo, guárdeme, porque Él sabe que cuando uno ama a las personas, uno se apega demasiado a las personas, hermano. Y eso es terrible, porque las personas no son personas prudentes ni consagradas a Dios, sino que son personas con rebeldía, ¿verdad? Y Isaías experimentaba eso y él decía, Jehová me ayudará. Dice, él sentía aquello tan bonito con Jehová, aquella relación. Pero él sabía, y mire cómo dice, ¿ve? El verso 9 otra vez. He aquí que Jehová Dios me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Mire, se sentía súper bien. He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme? Mire, que se humille a Jehová, pero también les decía. Y oye la palabra de su siervo, el que anda en tinieblas, o sea, angustiado, mire, sin vida, sin paz, y carece de salud, mire, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ahí está, mire. Él decía, ¿en qué es que hay que confiar? En el nombre de Jehová. ¿Para qué? Para que el cuerpo no le envejezca. Si usted no piensa en el nombre de Jehová, usted se va a deshacer. Se va a deshacer y puede decir, estoy feliz, hermano. Es que yo a mis hijos los amo, son mi vida. Yo cuando oigo a las mujeres decir eso, ay Dios mío, pobrecitas estas mujeres, las vamos a ver pero achicharraditas. Sí. Cuando las miro, que hablan de sus hijos, como que están hablando del oro y la plata. Y digo yo, Dios mío, ¿qué si esta gente ya mastica? Ya cuando los hijos ya mascan, hermano, suéltelo. Sí, ya saben entrar y salir al potrero, suéltelo. Quiero estar pensando, hay gente que tiene hijos grandes y van pensando en ellos. Yo digo, Dios, ¿cómo no se los va a comer la polilla, hermano? ¿Cómo? La gente preocupada, ¿y dónde estás? Háblame, decime dónde estás. Y va. ¿Cómo se pone a creer, hermano? Eso es terrible. Y cuando uno oye a la gente en ese sistema, digo, Dios Jehová, tengo que predicar estos temas, que a mí no me gusta hurgar mucho a la familia, porque digo yo, porque tienen que pasar aflicciones. Porque cuando uno se cercena, como dicen, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Mire, cuando usted se desprende de alguien, cuando Jehová me enseñó por primera vez y me dijo, mira, te vas a desprender de tu familia porque si no te vas a morir. Le digo que eso como que me habían cortado en 2 pedazos. Era terrible, hermano, una aflicción enorme, enorme, enorme. Hay que, no solo eso, y que venga y lo persiga el diablo. ¿Ah? Óigame bien, que anda el diablo y que lo ande detrás de usted en la iglesia y lo busca. Óigame, sí, eso es triste. Y por eso cuando uno mira a las mujeres, cómo hablan ese tema de que el amor de ellas, mire, son sus hijos. Ahí es donde la mujer pobrecita dice uno, esta mujer la van a enterrar y no se van a dar cuenta ni cómo. Por eso cuando usted va entrando a una edad de más de 50 años, tiene que fijarse qué es lo que más habla. Deje de hablar de sus hijos, deje de estar hablando que mis hijos aquí, y tienen hijos rebeldes, pues, si son hijos rebeldes, déjelo que se muera, sí, porque si no se va a morir usted, sí, pensando en los hijos. Y otros que la mujer viera, esa mujer es complicada, deje de pensar en la mujer que se va a hacer chicharrita, usted, sí, porque esa es la polilla y el orín, sí, se va a morir. Y lo que Jehová quiere es que usted viva. Yo he venido, dijo él, para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, ese es el propósito de Dios. E Isaías, por eso él decía, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz,
confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sí? Ahí está el apoyo de nosotros. Es el nombre de Jehová. ¿Sí? Y por eso es que la palabra habla. Miren el capítulo 52 de Isaías. Por eso la palabra es tan bonita, tan perfecta. Yo le digo, Jehová, ¿cómo hizo usted todo tan perfecto? Este libro lo hizo para mí. No lo hizo para ustedes, para mí lo hizo. Bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios, porque yo sí le puedo sacar cada detalle. Yo le digo, Jehová, ¿cómo hacer esto en tantos años? ¿Cómo aquí hay una historia de cada cosa? ¿Y cómo están las cosas del futuro? Todo aquí, mire cómo dice el capítulo 52, verso 5. Ahora, dice, mire. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, mire, por eso es que el diablo le habla de dinero todos los días para que usted mira de dónde vienen todos los delincuentes, porque la gente se concentra bastante en el dinero, sí. Y la gente que se consume piensa exagerado en los hijos. En los hijos. Esa es la polía, el orín y ladrones que minan y hurtan. Así es. Por eso usted sabe que por qué decimos tanto Jehová, por qué ponemos el nombre de Jehová en los estadios, por qué eso es tan importante. Mira, uno tiene que evitar destruirse solo. Por eso Jesús decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y destruirse a sí mismo? ¿De qué sirve eso? Uno tiene que vivir. Es bonito vivir, concentrarse en Jehová, amar a Jehová, respetar a Jehová, darle gracias a Jehová. Y eso lo va a hacer vivir. Pero usted se concentra en sus hijos, pobrecito. Mire su cuerpo, mírese en el espejo todos los días y mire si avanza o retrocede. Mírelo a ver si se está haciendo como las pasas. Y mírese los cabellos, cuéntese cuántos están blancos ya. Si ya está blanqueadito, le digo que peligroso llegue al nivel de Salomón. Vea que ese Salomón se terminó resintiendo, que ese es el problema de llegar a viejo y no tener humildad. Se resiente la gente con la familia y no es culpa de la familia, es uno que no ama a Jehová con todo su corazón, no es culpa de la mujer, que es que uno se enamora de la mujer al verla tan bonita, hermano, y eso es culpa de uno, no es de la mujer, porque la mujer es linda y ella solo se arregla y ya estuvo y se baña y ya estuvo, ¿sí? ¿Sí? Y el hombre es el tonto, pues que anda ahí, boca abierta ahí debajo de la falda de la mujer. Se muere mi hermano. El hombre tiene que saber cómo vivir. Por eso usted tiene que pensar en Jehová. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por eso Jehová dice aquí en el 52:5, mire, ahora ¿qué hago? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. O sea, la gente ni siquiera piensa en Jehová, lo menosprecia en el nombre de Jehová. Entonces dice el 6, mire, por eso nos decía, esta es la tarea más importante que hace la iglesia de Jehová y nuestro pastor, es anunciar el nombre de Jehová. Mire cómo dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Mire, por eso usted piensa en el nombre de Jehová. No se vaya a dejar consumir. Sí, trabaje. Recuerde que la familia es linda. Los hijos son bonitos. ¿Qué no van a ser bonitos? Los hijos son lindos, hermano. Sí, pero sí se lo consume en su cuerpo. Sí. Cuando empieza a ver que se le empiezan a caer las paperas ahí, ¿ya? Sí, y empieza a ver su cuerpo a deteriorarse, usted va a preguntar si quién es el culpable, y va a decir, tú eres la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos, echándole la culpa a la mujer. Lo que hizo Adán fue eso, cometió ese grave error de echarle la culpa a la mujer, y Dios le dijo que no, que él era el culpable, así es. Por eso dice que el que oculta su pecado será quebrantado, mas el que lo reconoce, dice que prosperará. Usted tiene que no echarle la culpa a los hijos, decir que sus hijos le están quitando la vida. No, es usted que se ha enamorado de sus hijos. Y el hombre deje de llorar por la mujer que tiene.
usted deje de pensar en la mujer. Porque la mujer, Dios lo que quiere es que usted no se concentre en ella para que viva. Y por eso dice, por tanto mi pueblo, mire, sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Mire, por eso hablamos de la paz. Está en el nombre de Jehová, aquel cuyo pensamiento en su nombre persevera. Ahí va a vivir usted. Así que cuando se mire en el espejo, diga, estoy pensando en Jehová. Cuando se mire la carita de niño o de niña que tiene, estoy concentrado en Jehová. Amén. Pero cuando se mira aquella cara ya de que parece naranja agria, dice usted, bueno, ve que me he resentido con la mujer o me he resentido con los hijos, dice usted. ¿Entiende? Usted tiene que pensar y usar ese cerebro. Tiene que usarlo para el nombre de Jehová, si no se va a morir. La gente que se muere pasa oyendo al diablo noticias. Cuando se mira cómo la gente muere del corazón, la gente que pasa oyendo noticias. Toda la gente que muere del corazón, lo que le gusta son las noticias. Y eso es la palabra del diablo nada más. O sea, hablar cosas malas. Así es. Y por eso dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mir, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Ahí está, mire, todo ojo le verá. O sea, toda persona tiene que pensar en Jehová si quiere vivir. Si usted tiene hijos, dígale, hijo, piense en Jehová. Si no, sus hijos van a ser Lucas. Sí. Si se enamoran de una mujer, ahí van a andar, mire, todos enfermos, así, vendados. Usted mira a los jugadores jovencitos y todos amarrados, parecen muñecos, ¿sí? Parecen espantapájaros amarrados, porque pasan pensando en la mujer, exagerado. O si no, pasan pensando en los hijos, ¿sí? Pero como dice ahí, ojo a ojo, todo ojo le verá. Y por eso es que uno tiene que explicar esto del nombre de Jehová. ¿Por qué anunciamos el nombre de Jehová? ¿Por qué el nombre de Jehová es tan importante? El nombre de Jehová es lo más maravilloso que hay. Esa es la corona de la vida. Y por eso dice, mire, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanza, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Mire, nosotros hemos experimentado una soledad enorme, hermano, porque la gente no piensa en Jehová. ¿Entiende? No piensa en Jehová. O sea, la gente siempre está hablando, o hablan de los hijos, o hablan de la mujer, o hablan del dinero, o del trabajo, pero la gente no piensa en Jehová. Solo en eso piensa, y por eso dice, cantad alabanza, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Mira, o sea, este conocimiento es para todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Ahí está, mira, es ese nombre, justicia, amar misericordia, humillarte delante de tu Dios, justicia, amar misericordia, humillarte delante de tu Dios. Esa es la salvación que va a haber todos los confines de la tierra. Toda la gente se pregunta por qué este nombre, por qué ahora aparece este nombre, si a tiempos estaba en las Escrituras. ¿Por qué? Porque todos estaban con la polía, con el orín, y estaban trastornados con el vino. Así es. ¿Usted quiere sentir paz? Deje de pensar en el dinero, deje de pensar tanto en la mujer y deje de pensar tanto en los hijos.
y usted va a sentir paz y piensa en Jehová. Y usted va a decir, qué bonito, Jehová. Jehová es Dios, Él es nuestro Padre. Él nos hizo. Somos hechura suya. Somos construidos por Él. Y en la corona de esta estructura llamado cuerpo humano, la vida humana, es el nombre de Jehová. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, Jehová, a mí, si no es por mí. Porque uno, para poder llegar y entender eso, tiene que humillarse. Tiene que desprenderse de la polía, del orín y de los ladrones. Sí, tiene que desprenderse de eso. Y por eso es que uno tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón y aprender lo que Él decía en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, usted va a aprender a humillarse ante el nombre de Jehová. No se concentre en tanta cosa, se va a deshacer. Jehová es Dios, Él es nuestro Padre. Póngase de pie. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Todopoderoso. Eres bueno, eres maravilloso, eres perfecto. Gracias por tenernos acá, Padre. Gracias por la vida, Jehová. Gracias por este momento tan especial. Te adoramos, te exaltamos, Jehová. Gracias, 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 Todopoderoso. Gracias, Padre maravilloso, perfecto Dios. Gracias, gracias, gracias por tanta cosa maravillosa. Gracias por su nombre precioso que nos toca anunciarlo a nosotros, Padre. Ese nombre maravilloso que es vida para la humanidad, es salvación para la humanidad, es paz para la humanidad.